Le damos gracias a Dios que nos permite una vez más estar en esta hora para así ministrar su palabra y para depositar en su espíritu lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu. Mi intención es que usted pueda entender lo que yo quiero transmitir, lo que Dios ha puesto en mi espíritu. Por eso pido que usted pueda estar atento, reverente, y que el Espíritu Santo de Dios pueda ministrar sus vidas en la medida que la palabra es impartida. Aquellas personas que van a ver el video en las redes sociales, la bendición del Señor también esté sobre cada uno de ellos. Somos la iglesia El Olam Mekadés, ubicado en el barrio Camaño de esta ciudad de Neiva, una iglesia que procura crecer y avanzar en el llamamiento eterno. Váyase conmigo al libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17, y libro de Romanos, capítulo 8, versos 5 y 6. Gálatas 5, 16 y 17, Romanos 8, 5 al 6. Si lo tiene, me confirman con un amén. La palabra de Dios es leída en el nombre del Eterno, revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran hacer. Romanos 8, 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Pueden sentarse. La palabra del Señor ministra y bendice nuestros corazones. Si se me permite poner un título a esta prédica, yo la llamaría Más Espíritu verso más alma. Más espíritu verso más alma. Cuando intentamos conocer los elementos que componen al ser humano, la ciencia dice que hay elementos que son básicos y en su mayoría son 5. Está el calcio, está el hierro, está el potasio, está el magnesio y está el sodio. Pero que hay 4 que ocupan un lugar secundario, que son importantes, pero no tan importantes como esos 5 que le acabo de mencionar. Y estos que son en la categoría secundaria, está el zinc, está el fósforo, está el yodo y está el selenio. El calcio es necesario para los huesos y dientes. El hierro es necesario porque es el que permite que la sangre transporte el oxígeno. El potasio es el que regula las funciones del corazón y los músculos. El magnesio participa en las reacciones del cuerpo, específicamente en los músculos y en los nervios. El sodio ayuda al equilibrio de los líquidos y la transmisión nerviosa. El zinc fortalece el sistema inmune. El fósforo trabaja junto con el calcio en los huesos. El yodo es necesario para la tiroide y el selenio es como un antioxidante que protege las células. Si a mí se me permite hacer una lista de cuáles nutrientes el cuerpo necesita, yo debo entender que yo no tengo la prerrogativa de yo poder modificar estos elementos del cuerpo, porque es la ciencia que ha establecido lo que el cuerpo necesita partiendo de la connotación anatómica o fisiológica del organismo. Yo no puedo comer lo que yo quiera. Yo no puedo irrespetar las leyes de la naturaleza, porque en mí hay ciertos elementos o ciertas características que deben estar presentes en mí. De igual manera, se ha comprobado científicamente de que el cuerpo humano tiene alrededor de 4 minerales básicos, y esos 4 minerales básicos están en la tierra, en consonancia al pasaje de Génesis que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuando se escudriña la tierra, vemos que la tierra o el suelo está compuesto por oxígeno,
está compuesto por carbono, está compuesto por nitrógeno y por hidrógeno. Es decir, que la tierra tiene elementos que tú tienes esos elementos. Y como usted vive gastando energía, el cuerpo necesita reponer de igual manera esa energía. Pero la naturaleza de la energía que se gasta, la reposición debe ser idéntica. Es decir, que los nutrientes que yo necesito, debo identificar el tipo de alimento que me va a dar ese nutriente, el tipo de comida que me va a dar ese nutriente, porque yo debo conocer en primer lugar cuáles nutrientes necesito y en segundo lugar cuáles nutrientes la alimentación me lo va a facilitar o a permitir. Pero ¿qué tal si se da entonces lo que se llama una exageración? Ya que yo necesito nutrientes y son básicos, ¿qué tal si yo comienzo a consumir demasiado nutriente que va más allá de lo que la ciencia puede contabilizar como bueno y válido? Por eso todos los que trabajan analítica, ellos establecen un sistema de patrón. Hay un número rango que es el punto de partida y hay un rango final que es el punto tope. Si usted está dentro de ese rango no hay problema. Si está un poco más allá del límite superior o del límite inferior, hay problema, pero no tanto. En la medida que usted se aleja de ambos límites, del máximo más allá o del mínimo más abajo, también hay problema. Hay que mantenerse dentro del rango aceptado para que el cuerpo pueda funcionar en salud. Ahora, esos rangos no son establecidos al azar. Esos rangos son el resultado de que la ciencia ha comprobado que cuando alguien está en salud, ciertos nutrientes, ciertos minerales o ciertos parámetros funcionan de esa manera. La ciencia identificó el orden de esos parámetros y lo estableció a través de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de Salud como estándares adecuados. Y todo el que quiera saber si está sano tiene que saber que debe reunir las condiciones para estar dentro de ese rango que se identifica a través de una analítica. Pero si alguien exagera algún tipo de nutriente, algún tipo de mineral, hay términos que se usan en la ciencia como exceso de mineral o toxicidad mineral. Se usa entonces el término intoxicado, se usa el término desbalanceado, se usa el término sobrecargado o se usa el término dependiente. Es decir, que yo debo mantener el equilibrio. Por eso una de las palabras que necesita toda persona es el equilibrio. Y creo que esa palabra es la que permite que la tierra gire. Si usted intenta escudriñar el universo, todo lo que existe, existe por una razón. Pero lo preocupante para la gente que no quiere aceptar la idea de Dios es que todo está diseñado para estar en el orden correcto. Por eso es que a modo de ilustración, un día es el tiempo que dura la tierra para girar sobre su mismo eje. Un año es el día que dura la tierra para darle la vuelta al sol. Pero si usted se fija, todo lo que es de la tierra, todo lo que es del sistema solar perteneciente a esta Vía Láctea está ubicado en un punto específico, en un punto estratégico. Si el sol se mueve por una milésima de segundo, si la tierra se mueve por una milésima de segundo fuera del orden, hay caos y la tierra va a entrar en un desequilibrio. Por eso es que todo coincide naturalmente de acuerdo al orden. Y si usted intenta buscar alguna aplicación que intenta como dibujar las constelaciones o el universo, usted se va a dar a la cuenta como que se pone una línea imaginaria. Hay una aplicación llamada Star Tracker y esta aplicación Star Tracker simula el universo. Y si usted la tiene instalada en su celular, usted va a entender como que si dibuja una línea y si el sol hoy está en esta dirección, mañana estará en aquella dirección. Pero hay una línea imaginaria y el sol se mantiene en esa línea imaginaria. Y si usted estuvo atento a las noticias ahora que han salido en estos días, la nave Artemis 2 intentaba darle la vuelta a la luna, pero lo sorprendente del caso es que yo investigando vi que para una nave traspasar la atmósfera terrestre debe sobrepasar los 40,000 kilómetros por hora.
Es decir, que si no sobrepasa esa velocidad, la fuerza de la gravedad atrae cualquier objeto para el centro. La ciencia trata de investigar cómo funciona la Tierra, cómo funciona el universo, para tratar de entender cómo funciona. Y ahí la gente se hace muchas preguntas. ¿Cómo es posible que exista esto? Y detrás de la mente del universo existe la mente del creador. Detrás de todo lo existente existe una mente maestra que, según Aristóteles, debió existir un ser incausal, porque si existe un ser causal, el causal de manera atrás va a llegar a un número infinito. Aristóteles dijo, es que debe el universo tener un punto de partida, porque si retrocedo hacia atrás y retrocedo hacia atrás y retrocedo hacia atrás, hay un retroceder hacia atrás que es infinito, y el mundo tuvo que tener un punto de partida, y la única explicación es que un ser no causal tuvo que tener el punto de referencia o la decisión de crear todo lo existente. Ese Dios que te conoce, ese Dios que te creó, estableció las leyes que rigen este cuerpo, estableció las leyes que rigen el alma, estableció las leyes que rigen el plano de los espíritus, y a mí lo que me corresponde ahora es someterme a ese lineamiento que Dios ha establecido en su palabra. Pero es menester entender que el exceso en alguna de las cualidades o atributos que Dios ha establecido es un desorden dentro del orden que Dios ha establecido en su palabra. Es decir, que si yo hago demasiado, consumo demasiado, dentro de lo que se me permite consumir hay un desequilibrio. Pero si yo estoy por debajo, también hay un desequilibrio. En la medida que usted avance en un área, usted se parece más a esa área, y en la medida que avanza a otra área, usted se parece más a otra área. Por eso es que aquí entra el tema de esta ocasión: ¿soy más espíritu o soy más alma? Lo primero que quiero aclarar es que cuando hablo del término más, no estoy hablando del término cantidad, sino del término cualidad u ocupación. Cuando hablo de más alma, no estoy diciendo que si usted tiene una alma, va a recibir otra alma, va a recibir otra alma, y así sucesivamente. El término más también lo aplico en esa misma naturaleza para el término espíritu. No es que usted tiene un espíritu y va a recibir otro espíritu, no. Estoy hablando, repito, no de cantidad, sino de cualidad y de ocupación. En el día a día usted hará algo que competa a Dios, o en el día a día usted hará algo que no competa a Dios. Ahora, lo que usted haga en el día a día te va a dar proximidad a lo que se llama espíritu o a lo que se llama alma. Por eso Pablo aquí en Gálatas 5 y en Romanos 8 nos enseña un gran principio y nos dice: anden en el espíritu, anden en el espíritu. Fíjese, la palabra andar es un mandato directo. Anden, constante. Lo segundo es que se está hablando de un mandato parcial. El mandato parcial dice que aunque yo te ordeno, yo no voy a hacer tus pasos, no voy a tomar la decisión por ti, porque aunque es una orden que te estoy dando, es una orden parcial, en el sentido que yo te digo lo que tienes que hacer, pero tú eres el que debe tomar la decisión de caminar o de no caminar. Pablo del mandato, anden en el espíritu. Lo segundo ahora es que yo tengo que tener la capacidad de obedecer al espíritu. Y Pablo dice que no satisfagáis los deseos de la carne, porque la única forma de usted no satisfacer los deseos de la carne no es privando la carne, no es paralizando la carne, no es haciéndole oposición a la carne, es yéndote por otro régimen de vida, es yéndote por otro estilo de vida, es yéndote por otra ley, que esa ley está por encima a la ley de la carne. Y cuando la carne quiera obrar en tu vida, la ley del espíritu de vida, como sobrepasa la debilidad de la carne va a estar subyugada. Por eso Pablo dice, es que la única evidencia para vencer el pecado es una vida en el espíritu. La única forma de vencer este mundo, el sistema y las tinieblas, es una vida apegada a lo que Dios ha establecido en su palabra. Y Pablo sigue diciendo, es que hay una lucha interna. El espíritu quiere algo y la carne quiere otra cosa. Se arma una lucha entre el espíritu y entre la carne. Y usted está entonces
entre esas dos realidades. Y Pablo concluyó diciendo, esto se oponen entre sí para que usted no haga lo que usted quiera. Hay una lucha del espíritu, hay una lucha de la carne. No porque el espíritu le hace la oposición a la carne, sino porque la carne se opone al espíritu. Porque la verdad es la verdad del espíritu. Ahora usted tiene un gran problema. Usted está parado entre esas dos luchas y usted no podrá hacer lo que usted quiera. Pablo dice, hay una sola salida. Te une al bando del espíritu o te une al bando de la carne. Y Pablo agrega en Romanos 8, 5 al 6, que ahora hay algo que nos debe preocupar. El asunto de la guerra entre la carne y el espíritu no es en sí la guerra, es el resultado. Y Pablo dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Raya en su mente esa última expresión de Pablo. El asunto por el cual tenemos que prestar atención a la lucha entre la carne y el espíritu no es porque está ajena a nuestra incumbencia. Es que usted en primer lugar no podrá hacer absolutamente nada. Usted terminará satisfaciendo el espíritu o usted terminará satisfaciendo la carne. Ahora Pablo dice, el problema no se queda ahí. Hay un problema, que hay un resultado, hay una victoria o hay una destrucción. Lo que hagan lo de la carne van a recibir vida y van a recibir muerte, y lo que hagan lo del espíritu van a recibir vida y paz. El asunto no es la lucha. El asunto es a dónde te va a llevar la lucha. El asunto no es que se te hace difícil. Pablo dice, tú debes trasladarte a la parte final. Tú debes trasladarte al resultado. Es posible que sea difícil congregarse. Es posible que sea difícil orar. Es posible que sea difícil ser cristiano. Pero Pablo dice, es que al final hay una recompensa. Y cuando tú te enfocas en la recompensa, tú sabes si el camino vale la pena. Alguien ateo me dijo a mí, lo que pasa es que tú sirves a Dios por temor. Tú sirves a Dios porque se te pinta un cielo de maravilla. Y yo le dije a ese ateo, te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú me justificas que un camino es bueno si tú no me sacas el destino de ese camino? El destino del camino es la evidencia ineludible si ese camino vale la pena transitarlo. Usted quiere saber si la droga es buena, mire cómo están los drogadictos. Usted quiere saber si tener muchas mujeres es bueno, mire a ver el destino de esos hombres. Usted quiere saber si malgastar el dinero es bueno, mire qué pasa con el hombre que no ahorra, con el hombre que no trabaja. Yo le dije, el problema es que para yo saber que vale la pena ser cristiano, yo tengo que enfocarme en el final. Para tú saber si vale la pena vivir remolcado en el pecado, no debes centrarte en el pecado, debes irte en el más allá. ¿Acaso cuando tú fuiste a estudiar en la universidad, si tú querías ser doctor, ¿por qué tú no estudiaste magisterio? ¿Por qué no estudiaste arquitecto? Porque tú te fuiste al final, verificaste el camino que te iba a llevar al final y de acuerdo al final tú hiciste algo en el presente. Lo segundo que le dije es que existe el régimen consecuencia. Cuando tú haces y hace, la moral es irrelevante. Lo único que importantiza la moral es el régimen de consecuencia. Si el que mata y no hay un régimen de consecuencia, vamos todos a matar a nuestros enemigos. Si usted roba y no hay un régimen de consecuencia, vamos a dejar de trabajar, vamos a hacernos ricos así de la noche a la mañana. Y yo les expreso entonces, tú no puedes centrarte en tu punto de vista porque el mundo funciona de esa manera. El sistema funciona de esta manera. Lo tercero que le dije, vamos a hacer algo. Tú te vas a casar con la mujer o a modo de ilustración, supongamos que te casaste. Le pagaste la boda, le compraste a la mujer todo en la casa y el día de la boda ella te dejó a ti y se casó con un tercero. ¿Cómo tú te vas a sentir? Lo que pasa es que tú, como quieres conquistarla, hay un camino que tú debes recorrer
como tú quieres consumar el deber del matrimonio, hay un camino que tú debes transitar, y el Dios de la Biblia a través del destino nos dice que vale la pena ser cristiano, vale la pena hacerle la oposición a las tinieblas, vale la pena seguir firme en el evangelio, porque cuando tú te enfocas en el final, tú dices, este es el mejor camino. Y Pablo dice, hay una lucha que se está batallando, hay una lucha que se está librando, una te lleva a la muerte y otra te lleva a la vida, pero usted debe determinar a cuál de los dos bandos usted se unirá. Y por eso Pablo aconseja a que nos podamos unir y a que podamos cada día caracterizarnos por lo que el Espíritu puede producir en nuestro corazón. Pero volviendo a lo que expresé hace un momento, ¿qué pasa con los excesos? Así como existe el exceso a nivel de nutriente, existe un exceso que está en el nivel alma y hay un exceso que está en el nivel espíritu. Y para usar un modo de ilustración, quien tiene exceso de calcio tendrá piedra en los riñones. Quien tiene exceso de hierro tendrá problema en el hígado, el corazón y las páncreas. Quien tiene exceso de potasio tendrá problemas cardíacos serios. Quien tiene exceso de sodio tendrá problema en el corazón y en los riñones. Quien tiene exceso de magnesio tendrá problema en el sistema nervioso y debilidad muscular. Quien tiene problema en el de fósforo o exceso de fósforo tendrá problema en los huesos y en los riñones. Quien tiene exceso de zinc tendrá problema en su sistema inmunológico. Pero a modo de pregunta, ahora yo quiero que usted llegue a la conclusión. ¿Qué pasa cuando hay un exceso del alma? ¿Qué pasa cuando hay un exceso de espíritu? La Biblia es la única que nos puede dar respuesta. ¿Qué pasa ante esas dimensiones? Dios, cuando crea al ser humano, dice la Biblia en Génesis, que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Y cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra y sufla o sopla el espíritu, el ruá sobre Adán, y Adán se convierte en un ser viviente llamado el Nefé o alma viviente. Los que somos tricotomitas entendemos que hay una triple fusión: el polvo de la tierra, el soplo del omnipotente, y el resultado de la mezcla entre el soplo del omnipotente y el polvo de la tierra crea un ser viviente, alma viviente, hombre consciente, que llega a saber que existe producto de esas uniones. Y entendemos entonces que en base a esa idea, Dios estableció un orden de operatividad en la tierra. Dios, que es espíritu, para poder relacionarse con cualquier persona, esa persona debe tener un elemento idéntico al Dios a quien le va a hablar. Eso sucede en las telefónicas, eso sucede también en cualquier empresa. Para usted poder hablar mi idioma, valga la redundancia, usted debe hablar mi código lingüístico o la articulación. Todos los idiomas tienen una articulación en cómo funciona. Y yo siempre me preguntaba, ¿cómo es que los niños entienden el lenguaje de sus padres? ¿Cómo es que los niños vienen programados para entender cualquier idioma? Hasta que entendí que todo lo que se va a nombrar en la tierra es a través de algo llamado articulación, que es el sonido de los idiomas. Como se dice en español amor, se dice amor. El niño relaciona con la expresión amor, que eso tiene que ver con sentimiento. Cuando tu hijo te pregunta qué es eso, él presta atención cómo tú lo pronuncias. Y como tú lo pronuncias, él relaciona eso a cómo se pronuncia. Y cada vez que tú le dices, mi hijo, eso es una mesa, cada vez que él escuche mesa, él lo va a relacionar y va a aprender el idioma, y así viceversa. Los niños tienen la capacidad de escuchar las articulaciones, de escuchar el sonido, de acuerdo a cómo Dios creó al ser humano. Y el ser humano en su creación tiene espíritu, tiene alma. Pero el problema es cuando el alma no se ajusta al orden que Dios ha establecido en su palabra. El problema es cuando el alma no se ajusta a lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es necesario que cada día nosotros podamos entender si somos más alma o si somos más espíritu. El ejemplo del carácter es fácil de entender. Usted puede ser una persona iracunda, usted puede ser una persona mansa, usted puede ser una persona humilde. La cualidad con la que tú más te identifiques te va a definir. Y por eso hay gente que dice, no, que el pastor es de esta manera, es que mi maestro es de esta manera. No es que se están negando las otras cualidades, es que hay una cualidad
en la que tú sobresales. La cualidad en la que tú más sobresales, esa cualidad te califica. Y la gente comienza a identificarte por esa cualidad. Y pueden decir, el pastor es muy bueno, pero se aira fácil. O el pastor tiene esta cosa, pero es muy manso, o es muy de esta manera. El patrón que se repite, o la característica que más me define, la gente comienza a identificarme de esa manera, de esa forma. De igual manera, eso o algo similar está pasando en nuestra relación con Dios. Es posible que cuando Dios te vea, en un aspecto Dios diga, Eligio, tú eres alma. Y en otro aspecto Dios diga, Eligio, tú eres espíritu. Pero Dios lo que quiere es que yo en todos los aspectos sea espíritu. Porque en el orden de la creación lo que Dios quería era que el hombre en su espíritu escuche la voz de Dios. Y como en el espíritu el hombre iba a escuchar la voz de Dios, en el alma iba a recibir lo que era la voz de Dios y el cuerpo lo iba a expresar. Ahora en la caída todo es al revés. Es el cuerpo que ministra el alma y es el alma que ministra el espíritu. Se ha roto el orden, se ha roto el parámetro que Dios ha establecido debido a la lejanía que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es que podemos imaginarnos que Dios opera en especie de un círculo. Imagínense, en su mente, especie de un triángulo. Todo el mundo en su mente dibuja un triángulo. Tiene 3 lados, uno arriba y 2 en la parte de abajo. Supongamos que en la parte de arriba está el Dios infinito. Para usted estar cerca del Dios infinito, tú debes subir el triángulo hacia arriba. Pero supongamos que en la otra raya está otra persona, sea tu pareja, sea tu padre. Eso aplica para cualquier persona. Si yo quiero estar bien con otra persona, ¿qué tenemos que hacer los dos? Subir la línea hacia arriba, hacia el triángulo hacia arriba. En la medida que 2 elementos se acercan más a la parte alta del triángulo, hay una mejor relación, porque las relaciones no funcionan yo cerca de ti, sino yo cerca de quien te creó a ti. Cuando yo me acerco al Dios que te creó y tú te acercas al Dios que te creó, tú y yo nos podemos amar. Por eso es que el primer mandamiento es amarás al Señor sobre todas las cosas. El segundo es que amarás al prójimo como a ti mismo. En la medida que yo me acerco a Dios, en la medida que el otro se acerca a Dios, hay estabilidad. Eso funciona para el matrimonio. Los matrimonios son exitosos no en la medida que hay mucho amor, sino en la medida que hay cercanía al Dios que ideó el matrimonio. Si está pasando un momento difícil en tu relación, si está pasando un momento difícil en tu matrimonio, la propuesta de Dios o la solución de Dios es que ambos puedan acercarse al triángulo en su parte más alta, para que en la medida que nos acerquemos a Dios, nuestras relaciones interpersonales o nuestra relación unipersonal puedan ajustarse al orden que Dios ha establecido en su palabra. Nuestro error es que nos estamos alejando del Dios que nos ha llamado, nos estamos alejando del Dios que nos ha redimido, y el alma ha comenzado a obrar en contra de nuestras vidas. Lo que se supone que debería ser nuestro aliado se ha convertido en nuestro enemigo. Y yo quiero establecer aquí 6 puntos. 6 puntos. Traté de ser lo más general posible para ser global en las definiciones, para abarcar cosas pequeñas y no extenderme demasiado en el mensaje. La pregunta ahora, ¿qué soy yo? ¿Más espíritu o soy más alma? ¿En qué posición estoy? A sabienda de que Dios solamente habla con espíritu. Dios solo se comunica con espíritu. Lo primero que quiero hablar es de puntualidad versus tardanza. Todo lo que es espíritu llegará puntual en las asignaciones que se le dé. Cada vez que llego tarde a la iglesia, cada vez que llego tarde en mi deber, soy más alma que espíritu. Cada vez que llego puntual, soy más espíritu que alma, porque en el espíritu vuelvo a traer el caso que hace mucho traje, pero guarda especial relación. En Dios no hay parte mayor, en Dios no hay parte menor. Si Dios, a modo de ilustración, repito, supongamos que Dios se le dispare la presión, a modo de ilustración, porque eso es un caso hipotético o imposible, pero utilicemos este antropomorfismo para darle a Dios una cualidad humana que no la tiene, para que usted me entiende. Dios llega al hospital San Bartolomé y Dios es internado. Cuando la maquinita comienza a detectar el sonido de Dios,
va a detectar un sonido uniforme. Esas máquinas en el corazón humano suben y bajan, porque el ser humano tiene frecuencia alta y frecuencia baja. Pero en el plano sobrenatural existe una sola vertiente. En Dios no hay nada que sube ni nada que baje. No hay un palpitar superior ni un palpitar inferior. En Dios lo que hay es una sola realidad, y en la medida que el Espíritu se exprese, el Espíritu se va a expresar por esa sola realidad. No es que voy a ser puntual cuando me toque dirigir, o voy a ser impuntual cuando no me toque dirigir. No es que voy a ser responsable cuando tengo una participación, o no voy a ser responsable cuando no me toca la participación, porque el Espíritu es una medida estándar, una velocidad estándar, algo que se mantiene estático. En la tierra es que existe la alta o la baja, o el momento de acelerar o el momento de retroceder. En Dios todos seremos medidos por la misma realidad y por la misma condición. Por eso lo primero que tenemos que enfocarnos es si somos puntual o si no somos puntual al momento de hacer algo para Dios, porque el Dios que es espíritu, Él será constante en todo lo que tenga que ver para Él, y en todas las cosas de la tierra Dios de igual manera nos va a requerir puntualidad. Seré más espíritu si soy puntual, seré más alma si soy impuntual. Lo segundo, están las necesidades personales versus la honra económica a Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Cristo dijo: nadie puede servir a dos señores. Y cuando en el original habla de señores, cuando habla de dinero, el término que se usa es mamón. Mamón es el espíritu que gobierna el dinero. El dinero es mundano. Hay gente que dice que a Dios le gusta el dinero, a Dios no le importa el dinero, porque el dinero por sí es malo. Por eso hay otro pasaje en uno de los evangelios que dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Dios no quiere nada con el dinero, porque hay un espíritu llamado mamón que gobierna el dinero. Y si usted analiza los males que existen en la tierra, es producto del dinero, es producto del apego al dinero. Por eso Dios, aunque gobierna y tiene todas las cosas bajo su gobierno y su dominio, Dios no se relaciona de manera directa con el dinero, sino de manera indirecta. Por eso cada vez que tú vas a traer una ofrenda al altar, si quien trae la ofrenda al altar no está alineado al Dios que va a ofrendar, esa ofrenda se convierte en inmunda, porque es que el dinero tiene algo malo. Lo único que modifica el factor del dinero es que si lo da, o quien lo está dando está alineado al propósito que Dios ha establecido en su palabra. A alguien santo puede dar dinero santo. A alguien no santo nunca dará dinero santo. Estoy diciendo ahora que un no cristiano no puede ofrendar. No, lo que estoy diciendo es que la naturaleza del dinero estará presente en el dinero cuando se dé, porque las características de las personas que ofrenda automáticamente se la va a pasar al dinero que ofrenda. Y nosotros tenemos que entender que en el asunto del dinero hay un Señor que gobierna, o en el asunto del dinero hay un Dios que gobierna. Cada vez que ponemos nuestras entradas en el orden que Dios ha establecido en su palabra, mi dinero se convierte en alguien útil para Dios. Y cada vez que en mi finanza yo me alineo a lo que Dios ha establecido en su palabra, yo soy más espíritu. En la medida que mis finanzas las gobierno yo, las establezco yo, entonces yo soy más alma. Por eso en el mundo hay un principio: ¿quieres ser rico? Ahorra, 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 ahorra. En el reino, el principio de la riqueza es en la medida que tú extiendes tu mano al necesitado. Quien le da más a Dios será más rico. Quien le da más al necesitado va a obtener más. Estoy diciendo ahora que vamos a echar a un lado nuestro dinero. No, es que hay que estar abierto y aplicar los principios de nuestra economía en el orden que Dios ha establecido en su palabra. La pregunta es que la gente dice, o la pregunta que tenemos que hacernos: ¿quién gobierna mi economía? He escuchado gente que dicen: Dios es mi socio, este negocio va a prosperar porque Dios es mi socio y Dios está trabajando a mi favor. Pero Dios no va a trabajar con nadie que no somete su dinero al orden que Dios ha establecido en su palabra. Dios nunca va a trabajar en negocio con alguien que no se somete a Él de acuerdo al orden que Él ha establecido en su palabra. Hay un sistema del mundo en cómo opera el dinero. Hay un sistema en la iglesia en cómo opera el dinero. Cuando todo lo que yo gano lo aplico para mis necesidades y me olvido de lo que Dios ha establecido en su palabra, o de las necesidades que Dios tiene en la tierra para proliferar su evangelio, yo soy más
alma. Pero cuando en mi economía yo recuerdo que Él es el que me da y de lo que recibo de Él también le doy a Él, yo soy más espíritu. Porque la decisión entre ser más alma o ser más espíritu está en ti y está en mí. Lo tercero es que hay una guerra entre lo humano y entre lo espiritual. Yo soy en primer lugar un alma y yo en segundo lugar soy un espíritu, y debo prestar atención a qué me estoy acercando. Puedes estudiar, sí, inclusive yo tengo una maestría. Puedes casarte, sí. Puedes comprarte el vehículo que quiera, eso es bueno y es progreso. Puedes tener todos los empleos que quiera, todos los negocios que quiera. Puedes practicar todo lo que quiera con tal de mejorar tu condición económica. Pero al final viene la pregunta: ¿te acerca a Dios o te aleja a Dios? ¿Cómo está mi vida o tu vida espiritual después de eso? Después de ese comercio, después de ese estudio. Hay una guerra entre tus necesidades humanas y las necesidades espirituales. Está bien trabajar, pero por causa del trabajo no puedo dejar de orar. Está bien casarme, pero por causa de casarme no puedo dejar de hacer silicio ni vigilia nocturna. Está bien ser rico, pero a veces tengo que cerrar la nevera y meterme en el ayuno. Es bueno estudiar, sí. Es bueno capacitarte, sí. Pero hay estudios teológicos de la Biblia que te enseñan también a ver cómo maneja lo espiritual. Está bien besar a la novia, sí, pero es mejor besar al espíritu. Y hay gente en esta situación que son más tocados por su novia, por su pareja, que por el Espíritu Santo. Damos pena muchas veces y vergüenza, y Dios quiere levantar una generación que por encima del dinero lo tengan a Él, que por encima del matrimonio lo tengan a Él, que por encima del estudio lo tengamos a Él. No estoy diciendo de desplazar, porque no hay cosa más fea que un evangélico bruto, no hay cosa más fea que un evangélico que no sepa hablar. Pero cuando tú eres un magíster, cuando tú eres un influencer, cuando tú te paras frente al público y la gente dice: el tipo es pastor, pero también es profesional, el tipo es rico, pero también es cristiano. Es bueno avanzar en la tierra, pero es mejor avanzar en el llamamiento eterno, porque hay solo una medida de salvación, y es si tienes a Cristo o no tienes a Cristo. Había un hombre en una ciudad donde sus hijos eran demasiado mezquinos, querían el dinero del papá, y el papá, cuando estaba falleciendo, fue a la funeraria, donó todos sus bienes y le dijo a la aseguradora: cuando yo parta de esta tierra, quiero que mis dos manos estén vacías y fuera del féretro, fuera del ataúd. La señora le dice: pero ¿por qué usted quiere que le hagan dos orificios al ataúd? ¿Para qué quiere que tus manos estén fuera? Y le dijo: es que quiero darle un mensaje a mis hijos. Nada traje a la tierra y nada me voy a llevar de la tierra. Lo material es basura. Lo material no te puede impedir la salvación al cielo, pero si descuidamos a Dios, será la causa de nuestra condenación. Por eso yo prefiero ser pobre e ir rumbo al reino de los cielos que rico rumbo a la perdición. Pero mejor prefiero ser rico e ir rumbo al reino de los cielos. No descuidemos la espiritualidad por causa de las necesidades humanas. Cuando presto atención a mi humanidad, soy más alma que espíritu. Cuando me pongo yo por encima, soy más alma que espíritu. Por eso usted debe crear un balance, y usted debe saber bien los días que va a estudiar a la universidad, los cursos técnicos que va a hacer, porque la gente ahora se nos hace demasiado fácil comprometer el tiempo de Dios. Y yo digo: pero ¿quién es el Dios a quien usted predica? Hay gente que muchas veces nos quedamos en la casa hasta por nada, porque estoy desanimado, porque estoy cansado. Yo me pregunto: ¿cuál es el Dios que se nos ha revelado? Yo me pregunto: ¿cuál es el Dios que yo predico? ¿Cuál es el Dios que tú predicas? Porque es que el Dios creador del cielo y de la tierra, no me cansaré de decirlo, es una verdad que te absorbe, que te domina. Y cuando tú lo recibes a Él, tú no te gobiernas, Él te gobierna. Y lo único que tú quieres es darle gloria y honra a Él. Y todo lo que te atrae al mundo, tú lo vas a rechazar. Pero para tú poder
poder caminar rumbo a Él, la fuerza de Dios se te debe revelar. La fuerza del Eterno se te debe suministrar. Por eso es que el Evangelio no es teoría. El Evangelio no es información. El Evangelio es una persona que cuando tú lo recibes se te mete dentro y Él te dice: te voy a quitar el pecado, te voy a quitarlo de la tierra. Lo que la iglesia necesita es un encuentro con el Cristo resucitado. Lo que el mundo necesita no es un encuentro con lo que Él dijo, es un encuentro con quien lo dijo. Y cuando Él se te mete, oye, usted aunque quiera no se va a ir. Aunque tú no quieras orar, vas a orar. Aunque tú no quieras ayunar, vas a ayunar. Aunque tú no quieras congregarte, Él se te mete y te quita toda debilidad. Nuestro error es que hemos minimizado el Evangelio, pero el Evangelio es poder. Y yo le decía a alguien: no defienda el Evangelio, no defienda el Evangelio. Deja al ateo que hable, deja al agnóstico que hable. El Evangelio es un león que se defiende por sí mismo. El Olam Mekadé, Él no necesita que tú lo defiendas. Él lo único que necesita es que tú estés cerca de Él. Y cuando tú estás cerca de Él, Él mismo se defiende. La iglesia necesita ser más espiritual que humana. Está bien todo. Y yo le dije a alguien hace mucho tiempo: desde que yo me casé, a mí se me hace más difícil hacer silicio, porque el soltero no deja nada. Yo dejo en mi casa a mi esposa, yo dejo a mis hijos y dejo el aire acondicionado y me tiro aquí en el suelo. Eso es un sacrificio. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos acomodado tanto en mi condición humana que hemos echado a un lado la espiritualidad, hemos echado a un lado el orden que Dios ha establecido. Y repito, no está mal. Lo malo es ser más alma que espíritu. Cuarto, hay una lucha entre ministerio versus salvación. Y quiero que usted entienda que antes de yo ser ministro, soy alguien salvo. Antes de ser adorador, soy cristiano. Antes de ser pastor, soy cristiano. Antes de ejercer cualquier ministerio, soy cristiano. ¿Sabe cuál es nuestro error? Que queremos ser ministro antes que ser salvo. Quien está salvo y quien está alineado en su salvación con Dios, todo lo demás está bien. Pero cuando importantizamos el ministerio por encima de la salvación, somos alma. Aunque estemos haciendo entre comillas lo del espíritu, porque el alma se va a camuflajear. Tu ministerio debe ser secundario. Tu salvación debe ser lo principal. Por eso lo primero que quiero que aprendamos es que el sacrificio económico del ejercicio de mi ministerio debe ir por mi responsabilidad y no por un tercero. Supongamos que yo sea conocido en las naciones de la tierra. Qué fácil es ir a México a predicar. Si la iglesia que me va a invitar me está cubriendo el pasaje, me está cubriendo la dieta y al final me va a dar una buena ofrenda, yo puedo recorrer todas las naciones de la tierra. Y no estoy ignorando el principio bíblico que el obrero es digno de su salario. No estoy hablando de esto, estoy hablando de la exageración. Es fácil yo ejercer el ministerio cuando todo se me abastece. Qué bueno yo ser un adorador. Y cada vez que voy a cantar pido un equipo de 80,000 pesos. Una tarima de 150,000 y mínimo 3,000 personas o $4,000. Qué bien, cualquiera así. Y yo le dije a alguien: si al diablo se le dan los beneficios que se le dan a los mercaderes de la fe, llamados adoradores entre comillas, hasta el diablo se convierte en cristiano, hasta el diablo se convierte en evangélico, porque cualquiera es cristiano cuando a ti te están dando dinero y usted se está llenando los bolsillos, cuando mes tras mes tu mes cuenta en el banco se está llenando. Pero cuando llega un momento cuando tú tienes que sacar los $100,000 que tiene la cuenta y tienes que abastecer a 100,000 niños que no tienen que comer, ¿qué pasa con nuestra vida? Está bien el sacrificio, sí, pero estamos dependiendo demasiado de la persona que nos invita. Tu ministerio no debe depender de un tercero. Tus gastos en Dios no debe aplicárselo a un tercero. Está bien que llegue la ofrenda, pero soy más ministerio que salvación. Cuando mis gastos económicos están bajo la responsabilidad de un tercero, y hemos caído en un extremo, que si yo te invito a ti a predicar, como yo tengo 3, a esos 3 yo también tengo que darle ofrenda y tengo que cubrirle los gastos. Repito, está bien,
Usted no puede andar solo porque no sabe lo que te puede pasar. Usted no puede andar solo porque no sabemos el plan de las tinieblas. Y eso lo entendemos. Pero si yo tengo a alguien que ande conmigo, ese alguien le tengo que pagar yo, no la iglesia que me invita. Y hemos caído a un extremo demasiado grave, donde la iglesia tiene que revisarse, donde nuestra alma está por encima de nuestro espíritu en nuestro deber ministerial. Por eso es que el sacrificio económico en el ejercicio de mi ministerio está en primer lugar por mí. Hay gastos básicos que se deben cubrir. Si usted me invita, por lo menos dame de comer. Si me invita, por lo menos dame donde dormir. Si me invita, por lo menos cúbreme el transporte, ida y vuelta, lo básico. Ya lo demás es si Dios quiere. Ya lo demás. Y estoy en la plena seguridad que si hacemos un negocio con la gente o un acuerdo, yo te voy a dar todos los gastos de tu ministerio, pero no te voy a dar nada para que te quede así. La gente entra en titubeo, la gente va a entrar en duda. Aclaro, no estoy diciendo que no, porque hay gente que vive de ministerio, hay gente que no trabajan, y si solamente se le cubren sus gastos, van a tener problemas. Estoy hablando cuando nuestro interés está por encima en lo económico, que en las vidas que se quieren salvar, que en las vidas que quieren ministrar. Segundo, mis condiciones humanas no deben estar por encima de la necesidad espiritual de las personas. Podemos pedir un equipo cómodo, podemos pedir un tipo de altar, pero si no se dan esas condiciones, hay que estar abierto. Lamentablemente la iglesia, sin darse cuenta, ha llegado a ser influencer, y es más influencer que ministro. Ahora los influencers, los hombres de Dios, andan con escorta, andamos con gente que nos hacen. Inclusive usted ha visto que en las redes sociales se llena todo, como que los evangélicos como si fueran estrellas de Hollywood. Eso en el mundo es válido. El que va a cantar, que llegue a la hora que quiera. Pero cada vez que hay una actividad, el primero que debe estar ahí es el que va a hablar en nombre de aquel que se llama Dios. El primero que debe estar ahí es el predicador, y es lo que predico, y Dios me dé la fuerza para seguir predicando. Pero los predicadores muchas veces llegamos a última hora, cuando se nos va a entregar la adoración como si somos superestrella, y llegamos y hacemos video de todas las cosas y lo ponemos en las redes sociales, usted entrando, y usted tiene que saber que usted no es nadie. Tu predicación tampoco es nada. Lo único que vale es lo que Dios quiere hacer. Están bien las comodidades, sí, pero nos estamos pareciendo demasiado, de tal forma que si usted invita a una gente y le quiere saludar, no puede, porque tiene un círculo accesible de personas. Y repito, todo eso está bien. El error es cuando lo llevamos al extremo. Mis condiciones humanas no deben estar por encima de la necesidad de que la gente se salve, de la necesidad de que la gente sea ministrada. Por eso dice la Biblia que Cristo, en un momento alguien le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Y Cristo le dijo: las aves de los cielos tienen guaridas, la zorra, tiene guarida, las aves de los cielos tienen nido, pero yo no tengo donde recostar mi cabeza. Si se me quita la comodidad espiritual, ¿vendrá a la iglesia? Si se me quita la ropa que tengo y tengo una sola ropa, ¿vendrá a la iglesia? Si se me quitan las invitaciones, ¿seguiré siendo pastor? Vamos a cerrar la iglesia por un año a ver si la gente persevera en el evangelio. Vamos a ir un año entero por las calles a predicar el evangelio de Cristo. ¿Usted va a perseverar o se va a ir? Hemos acomodado lo espiritual de acuerdo a mi forma, de acuerdo a mi conveniencia, y es un grave error. Somos más de ministerio y por ende más de alma que de salvación. Tercero, el ambiente externo para el ejercicio del ministerio no debe coincidir con mis preferencias humanas, sino con las de Dios. No puedo ir si sobrepasan 10 horas de vuelo. No puedo ir si sobrepasa 10 horas terrestre. Es lamentable, pero la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que levantarse. La iglesia tiene que seguir adelante. Repito, no podremos poner bozal al buey que trilla. El obrero es digno de su salario, pero cuidémonos con el espíritu de mamón que se está metiendo lentamente. Y yo te pregunto, ¿cuál fue el último sacrificio que usted hizo para Dios? ¿Cuál fue el último sacrificio que yo hice para Dios? Si a las adoradoras se le quita el piano, seguirán adorando. Si a mí se me quitan esos altoparlantes, seguiré predicando. Si duramos un mes de culto fuera, vamos a seguir predicando. Yo creo que la iglesia entienda que es fácil someterme a una rutina cristiana. Es fácil someterme a un protocolo cristiano y pretender que en esa condición estoy agradando a Dios. Repito, no está mal, porque no quiero que me malinterpreten, pero estoy diciendo que nuestra comodidad Dios la estamos desplazando por el mismo Dios, y estamos más haciendo hincapié en los panes y en los peces que en el Dios que nos puede dar la fructificación. Dios nos alerta a nosotros en esta noche que seamos más espíritu,
que no seamos más alma, sino más espíritu, en la medida que nos sometemos al orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso mi consejo es que toda persona que maneja sumas altas de dinero, es que usted mensual aporte algo para usted sufragar necesidades, y que de cierto tiempo en cierto tiempo usted pueda agendar una actividad con todo cubierto, donde el ministerio tal lo cubre. Por eso me voy a reservar el nombre. Recuerdo un ministerio internacional que vino aquí a República Dominicana, un hombre en Dios que tiene ya su fama. Él dijo que esa actividad, estoy hablando hace como 20 años, le había costado a él $1 millón de dólares. $1 millón de pesos invirtió él para él poder estar aquí en República Dominicana. Repito, no está mal que el que te invita cubra tus gastos, pero es que nos estamos acomodando demasiado. ¿Estoy yo dispuesto a ir a Higüey cuando el que me invita me diga: no tengo nada que darte, pastor, mi iglesia no tiene nada que darte? ¿Puede usted cubrir sus gastos? Yo estoy seguro que muchas veces le vamos a decir que no, pero cuando ellos van a cubrir, automáticamente le decimos que sí. Y Dios ministraba a mí hace no mucho que me cuide de depender de la gente, porque hemos caído en un sistema tal que estamos dependiendo de la aprobación de la gente. Y yo le dije a alguien: yo estoy tan mal y estamos tan mal que si yo ayuno para que Dios se mueva en una actividad y Dios no se mueve, yo me siento mal. Y si yo paso un mes sin orar y me invitan a una actividad y la gente danza, yo me siento bien, porque estoy haciendo hincapié en ese mover externo de Dios, no en mi relación con Dios. Y yo debo enfocarme en tener una vida grata delante de Dios, para yo poder hablar delante de Él sin menospreciar lo que Él ha establecido en su palabra. Pero ahora surge un problema grave. ¿Qué pasa si comparamos dentro de nosotros lo que es el espíritu humano versus el Espíritu Santo? Ahora hay un tercer factor que se une. No solamente está el alma y el espíritu, sino está el alma, el espíritu y el Espíritu Santo. En la medida que solamente estamos hablando de alma y de espíritu, el espíritu prevalece. Pero si traemos un tercer elemento llamado Espíritu Santo, ahora el alma siempre estará mal. Ahora el espíritu hay que prestar atención. Pero si se trata del Espíritu Santo, ahora el espíritu humano va a quedar en un nivel mal. Por eso hay un peligro que está socavando en el Evangelio. Es una lucha entre el espíritu humano y el Espíritu Santo. Esta prédica sobre el espíritu humano versus Espíritu Santo es la prédica del próximo domingo. Ahí vamos a ver lo que pasa cuando la parte espiritual que se te depositó en ti se levanta contra el ser que la depositó. Cuando lo que se te imparte se revela contra el que lo imparte. Cuando la vida que se te suministró lucha con el que se te suministró la vida. Cuando el que te dice que haga algo, tú te quieres divorciar de quien lo dice y quiere aprender algo histórico, algo estudiado, algo memorizado, y entra en lucha el espíritu regenerado y el Espíritu Santo. Porque si somos más del espíritu regenerado y no del Espíritu Santo, también hay un problema. Por eso este punto lo voy a saltar, porque lo voy a tratar en la próxima prédica. Y quiero ahora mencionar algo que también está haciendo daño. Es el árbol de la ciencia, del bien y del mal, y es el árbol de la vida. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, dos principios que están afectando a la iglesia. Si usted se va a un árbol, estará bien. Si se va a otro, estará mal. El árbol de la ciencia, del bien y del mal, y el árbol de la vida son dos principios que también están en lucha. Y usted debe identificar si es más alma o si es más espíritu. En términos sencillos, porque posiblemente el principio de la ciencia del bien y del mal y el principio del árbol de la vida sea la tercera prédica para unirla a esta, el tercer domingo de esta serie. Pero permítame dar una simple definición. Lo primero que quiero que usted note es que en Génesis habían dos árboles. Uno de la ciencia del bien y del mal y otro que era el árbol de la vida. Y hay gente que se pregunta: pero si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué Dios puso ese árbol? Y yo le dije a un ateo 8 razones por las cuales Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto. Y dentro de uno de eso era el factor comunión. Y lo he predicado aquí. Para usted tener comunión con Dios, Dios es una persona. ¿Qué es una persona? Es cualquier ser que tenga mente, voluntad y emociones. Por eso los animales no son personas, porque aunque tienen mente, ellos tienen la mente para almacenar, no para razonar.
Aunque tengan sentimientos, ellos tienen sentimientos para sentir, no para tomar decisiones. Por eso ese árbol iba a producir ciertas cosas en el hombre y en la mujer. Pero la lucha se da. La lucha se va a venir dando. Y en la medida que usted decida obedecer al árbol de la ciencia del bien y del mal, usted será alma, yo seré alma. Cuando decido obedecer el árbol de la vida, yo seré espíritu. Cuando decido obedecer al Espíritu Santo, yo estaré conectado a Dios y seré espíritu. Cuando decido obedecer al espíritu regenerado o al espíritu humano, yo estaré mal y seré un simple mortal, aunque entre comillas, entre paréntesis, esté haciendo algo que corresponda al plano de los espíritus. ¿Se atreve usted a darle un hijo suyo ante una persona en un momento que se requiera una operación de corazón abierto, a un aprendiz, a alguien que solamente leyó sobre cómo operar de corazón abierto? ¿Usted cree que todo el que tiene una cámara es camarógrafo? No, se necesitan ciertas cualidades y ciertas habilidades. ¿Usted cree que todo el que está haciendo algo, un video en las redes sociales ya es famoso? No, yo puedo imitar lo que hace un famoso. ¿Qué hace un famoso? Graba video y yo grabo video. ¿Qué hace alguien que se dedica a fotos? Yo puedo hacer fotos con él. ¿Qué hace alguien? Yo puedo imitar a nivel de acciones lo que él hace, pero es que yo no estoy en la condición adecuada. Y tenemos que prestar atención que si la tierra es gobernada por vidas competentes, no por acciones, porque si no hay una vida competente, no hay una acción competente. Primero soy una persona competente y luego tengo una acción competente en base a quién soy, no en base a lo que hago. No es lo que hago que es importante, es quién yo soy. Yo puedo decir lo que yo quiera. Mañana Neiva será faltada. Mañana todos ustedes tendrán 2 empleos. ¿Quién soy yo? Nadie. Ahora, si Luis Abinader lo dice, téngalo por hecho, porque es el presidente de la República Dominicana. Fíjese que no es lo que se dice, es quien lo dice. Y yo tengo que aprender que en Dios funciona de igual manera. No es si yo predico, no es si yo canto, no es si yo vengo a la iglesia, es si yo estoy bien con Dios, es si soy un espíritu con Él, es que si mi vida está santa, es si mi vida está acorde a lo que a Él establecido en su palabra. No nos dejemos engañar del enemigo que se ha metido sutilmente. Y en la medida que nosotros nos sometemos al orden de Dios, vamos a ser victoriosos y efectivos en lo que Dios ha dicho en su palabra. Yo quiero que usted se ponga de pie. Y las personas que van a ver este video luego en las redes sociales, la bendición del Eterno